Era pensar en el museo y empezamos a ver cuáles serían las salas, qué tipo de museo. Queríamos que fuera muy interactivo y muy universitario. Y la otra cosa que no queríamos hacer era copiar al Exploratorium, porque queríamos algo original y de hecho teníamos todo el personal para hacerlo. Desde luego los científicos, como ni sueñan en el Exploratorium, pero teníamos también los museógrafos, los arquitectos, los diseñadores, todo el grupo completo de la universidad estaba capacitado para poder desarrollar un museo de primer nivel. Y bueno, el inicio fue buscar, aparte de la conceptualización, buscar también en dónde localizar el museo. CONACYT se va y va a dejar el edificio. Tiene 23,000 metros cuadrados, tiene los techos altos, en fin, era un edificio que se podía convertir en museo con cierta facilidad. Pues yo me aventajé con la propuesta de Tomás y Pep Sarucán estuvo de acuerdo. Me acuerdo una tarde en enero de 1992, ¿sí? Vinimos a ver el edificio, empezamos la remodelación. Entonces hicimos una organización de tipo matricial para generar Universum. Por un lado estaban las salas, que estaban dirigidas por un científico, un técnico, y transversalmente los gabinetes. Y entonces teníamos el gabinete de museografía, el de ingeniería, porque íbamos a construir los aparatos, desde luego el de museografía, e hicimos uno que creo yo fue un gran acierto, que fue el gabinete de arte, porque dijimos, vamos a combinar la ciencia con el arte. Y yo organicé muchos equipos en donde había un artista, un escultor, un pintor, hasta un músico a veces, y un grupo de científicos. Y entonces se hacía la obra de arte en colaboración, porque era un ejemplo de lo que luego llamé cienciarte, que creo que fue una contribución muy interesante de Es muy importante que Universum es un museo universitario. Es una fortaleza para el museo contar con nuestros científicos y expertos, ya que ellos pues, nos asesoran justamente en estos grandes temas y en la participación en el desarrollo tanto de actividades como de exposiciones. Su apoyo es fundamental. Se debe de tener un equipo multidisciplinario, ya que pues nuestros expertos, tanto propios aquí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, como en la universidad, pues hacemos un gran equipo para poder evaluar, diseñar, hacer tanto un guión temático, conceptual, como un museográfico,
en el que se toman en cuenta varios criterios y ellos nos apoyan en cada uno de estos pasos también. Bueno, desde luego la inauguración. La semana antes de la inauguración, es decir, el 5 de diciembre de 1992, porque se inauguró el Día de la Virgen, el 12 de diciembre. Cuando se iban abriendo cada sala, era un momento de gran alegría. Por ejemplo, la química es muy difícil de mostrar en los museos. Si ustedes van a las salas de química de museos de ciencia de los mejores del mundo, no hay química, que no hacen reacciones. En cambio aquí se puso la regla de que se hiciera química, que hicieran reacciones, además que no fueran peligrosas. O sea, eran cosas. Por entonces, para mí, la inauguración de la sala de química fue muy importante. Otra cosa que yo creo que fue muy interesante fue cuando se trajeron, que los traje yo de hecho, las piedras lunares. De alguna manera se consiguió que la NASA nos diera en comodato, digamos, en préstamo, unas piedras lunares de las que estaban en Houston. Que las había traído el Apolo. Y bueno, dijeron, bueno, se las prestamos, nada más que hay que firmar un convenio, bla, 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 y pues es algo muy preciado, ¿no? Va a ser México el único país fuera de Estados Unidos que tengan unas piedras lunares, y lo que sí es que tenemos que ver el diseño de dónde lo van a mostrar, porque nuestros expertos en seguridad tienen que ir a verlo y tienen que aprobarlo, porque pues si no se pueden robar. Las piedras son muy robables, digamos. Bueno, entonces hicimos ese diseño, fue muy bueno, muy bonito, y yo fui a Houston a recoger las piedras. Cuando yo dejé el museo, lo visitaron ese año 1.3 millones de personas. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que era el segundo museo más visitado, porque el primero es el Museo Nacional de Antropología, que es enorme y que recibe muchos turistas, por ejemplo. Pero que un museo de ciencias fuera casi tan visitado como el Gran Museo de México, pues era de las cosas más satisfactorias. Los cuatro columnas vertebrales de la ciencia. Por un lado, las ciencias propiamente dichas, que son la química, la biología y la física, y luego eso que es un mundo en sí mismo, que es la matemática. Nosotros también pusimos una sala de ingeniería que se llama la infraestructura de una nación. Se pusieron salas dedicadas a la salud, de la biología humana y la salud. Se hizo una sala que todavía persiste, parece que era muy buena, que es de astronomía. Bueno, además de los cambios en la ciencia y en la tecnología, también los cambios en la museología. Se ha visto, bueno, hay varios criterios que se toman en cuenta, como por ejemplo el modelo de IPOP, que significa que la gente tiene preferencia a veces por las ideas
por la gente, las historias, por los objetos o por la interactividad física. Entonces, tomando en cuenta estas preferencias del público, se hace un equilibrio en las exposiciones y en el guión museográfico se considera. Por otro lado, bueno, los modelos de inteligencia de Gardner, el modelo de aprendizaje de McCarthy y pues los criterios que se tienen como cultura básica de la ciencia y la comunicación misma en la ciencia a través de los equipamientos se toman como criterio para que haya un equilibrio, y se ha visto definitivamente que esto hace que el público se interese mucho más. Muchas veces podemos ver en algunos museos inclusive equipamientos que son interactivos, muy exitosos, bien hechos, bien diseñados, muy resistentes, al público le encantan, pero cuando uno le pregunta al público ¿qué es lo que se ve aquí?, dicen cosas completamente contrarias a lo que se está divulgando. Nosotros formamos dos gabinetes. Un gabinete que era de planeación de los equipamientos, que trabajaban junto con los creadores, pero con la visión educativa, para que tuvieran un buen contenido pedagógico. Y otro gabinete que era el de evaluación. Estos grupos de pedagogía del museo fueron siempre muy útiles porque daban tanto la guía para el diseño pedagógico como la evaluación desde el punto de vista didáctico. Y fue una contribución, creo, interesante. Desde el inicio, Universum arrancó con varias actividades, incluyendo el teatro científico, demostraciones. Hemos observado también que el uso de aplicaciones, códigos QR, todo este tipo de elementos enriquece mucho la exposición, porque al público, además de tener una visita guiada, le gusta a veces profundizar más en conocimientos, y para ello el uso de estas herramientas es maravilloso porque es tan versátil como si mañana hay un conocimiento nuevo, se puede cambiar el código QR y tener totalmente actualizado el museo. Una de las cosas que sí guiaban la elección de los temas era la capacidad de los universitarios. Si teníamos gentes expertas en tal área de la arqueología, pues entonces le pedíamos que nos hiciera un recuento y un equipamiento. Se hizo un departamento, llamamos gabinete de ingeniería, que dirigía el ingeniero José de Lerrán, en colaboración con los investigadores de la UNAM, inventaban los equipamientos. Tenemos los cursos de formación de becarios, donde diferentes especialistas abordan temáticas de accesibilidad, de públicos vulnerables, de seguridad dentro del museo y cómo tratar a todos los públicos diferentes. A través de todos estos años se ha tenido una experiencia muy importante y es fundamental capacitar a nuestros anfitriones y a nuestro personal, y esto ha sido realmente algo muy exitoso en el museo, que ha sido también influencia para otros museos, no nada más en México, sino a escala internacional. Universum ha dejado camino a otros museos desde la conceptualización misma, los equipamientos que en muchos casos han sido verdaderos prototipos para otros museos que nos han solicitado. Universum también tiene exposiciones que comparte con otros museos, inclusive ha hecho otros museos tanto en México como a nivel internacional. Hace pocos años también Universans de Francia, tanto el Museo La Villette como el Palais de la Découverte, se acercaron a nosotros para hacer una exposición conjunta, y fue un trabajo muy interesante en compartir saberes. Nosotros aprendimos de ellos, ellos de nosotros, y en fin, Universum ha sido pionero en muchos temas dentro de los museos de ciencias interactivos y ha sido un referente a escala nacional e internacional.
Creo que la experiencia esta de mezclar expertos en museografía, en arte, en literatura, con expertos en ciertos temas de la ciencia, es algo que debería retomarse, porque creo que no se ha continuado, y siento que eso sería muy muy útil en la relación. Creo que hay pues nuevos momentos de la ciencia. Por ejemplo, la ciencia de los materiales ha avanzado mucho, la nanotecnología es algo que realmente es importante, las cuestiones cerebrales, el estudio del sistema nervioso, conocimientos del interior de la Tierra, más de la Luna, por ejemplo. En fin, creo que todos estos campos deberían ser trabajados, y no son triviales. Está todo lo de las computadoras y la matemática y los problemas que ahora se pueden resolver, que hace 20 años eran inapertables. Creo que este museo, que es uno de los 10 museos más importantes de ciencia en el mundo, es un verdadero patrimonio, no solo de la UNAM, sino de la Ciudad de México, y no solo de la Ciudad de México, sino también de nuestro país, y por lo tanto hay que cuidarlo como la niña de sus ojos. Justamente ese es un gran reto cuando se le comunica la ciencia, ve la importancia, la aplicación que tiene la ciencia en el desarrollo de la sociedad y de los países, el fomentar el pensamiento crítico, las vocaciones, y el que se vea la ciencia y hacer énfasis en la ciencia también que se desarrolla en la UNAM es muy importante para el museo. Somos una ventana hacia el conocimiento, y cuando la sociedad ve que estos conocimientos les sirven para su vida cotidiana, para poder formar una mejor sociedad, entonces pues hemos cumplido bien nuestra misión.